buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto recibirlos en nuestra segunda edición de Juntas Binacionales. En esta ocasión tenemos el honor de que Estados Unidos nos acompañe como país invitado. Y bueno, en representación a Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico. Bienvenido, Larry. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que puedan acompañarnos durante toda esta semana de Juntas Binacionales. Y en este momento daremos inicio a nuestra conferencia magistral, Balance de la Relación Comercial México-Estados Unidos y su incidencia en la determinación de la Agenda Estratégica Bilateral, perspectivas postpandémicas, dónde estamos y hacia dónde vamos, para la cual nos va a acompañar a moderar la sesión José Alberto Castro, quien es nuestro consejero delegado de Juntas Binacionales de Coparmex Nacional, a quien saludo con mucho cariño y le cedo el uso de la voz. Gracias, Yaya. Buenos días a todos, buenos días a la comunidad Coparmex y buenos días a todo el país de las personas que nos acompañan. Hoy damos inicio al tercer evento de Juntas Binacionales y primero me voy a permitir dar una introducción y después presento a nuestro invitado de honor. México y Estados Unidos son las potencias del mundo hispano y del mundo anglosajón y representan la civilización occidental. Además, ambos países no solo son socios comerciales principales, sino que también es donde sus respectivos migrantes más residen en el mundo. Y mientras que en los Estados Unidos es donde el futuro del idioma inglés y de la cultura anglosajona reside, en México es donde el futuro del idioma español y de la cultura hispana residirá. Es por ello que Juntas Binacionales 2022 no son cualquier evento. Son las juntas en las que participa la nación más importante del mundo español y la nación más importante del mundo inglés. Desde esta perspectiva, damos la bienvenida a Larry Rubin. Ahí estamos. Muchísimas gracias, José Alberto. Te agradezco mucho igual a Yaya por la oportunidad de platicar con el auditorio de Coparmex. Creo que estas rondas binacionales son tan importantes porque ayudan a entender mejor a los diferentes socios comerciales y particularmente en este caso a Estados Unidos, que yo creo que es una de las relaciones más complejas, pero a su vez la de mayor oportunidad que tiene México en el mundo. Uno de los factores principales, claro está, que la relación México-Estados Unidos tiene, a diferencia de otras, exceptuando a lo mejor Canadá, es que México y Canadá tienen una proximidad al mercado más grande del mundo que ninguna otra. Y esta particular oportunidad presenta de una forma muy clara que los empresarios mexicanos, particularmente creo de interés aquellos socios de Coparmex, tienen muchas oportunidades por desarrollar en Estados Unidos. El mercado más grande del mundo pues permite que se abran una serie de oportunidades diversas y la relación binacional hoy por hoy está hecho para ello. Por eso hace prácticamente 2 años, 3 días, fue el 1 de julio del 2020, cuando el TEMEC suple al Telecán. Este acuerdo, el TEMEC, viene a revolucionar y a mejorar todo lo que se había acordado en el Telecán original, que salió de igual forma que inició el 1 de enero de 1994. Entonces, este TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, verdaderamente abre una serie de oportunidades para los empresarios en diversos sectores, particularmente de interés, creo yo, es el sector de ventas a gobierno, ¿no? Pero cuando uno ve en sí la relación binacional entre México y Estados Unidos, sin tomar en cuenta a Canadá, por ejemplo, que es parte del TEMEC, ve uno una relación binacional muy vigorosa, una relación binacional que hoy ya supera los 600,000 millones de dólares de comercio bilateral, convirtiéndolo así en la relación más importante para México, pero también más importante para Estados Unidos. Antes, las relaciones comerciales más importantes para Estados Unidos era Canadá, China y después México.
Hoy la relación comercial entre México y Estados Unidos se convierte en la relación para Estados Unidos más importante. Y sigue creciendo doble dígito, que eso es lo más interesante a pesar de la pandemia, a pesar de muchos otros detalles. Esta relación comercial y esta balanza comercial siguen en aumento y seguirán en aumento. Pero particularmente importante, y ahí quiero enfatizar, es que esta relación comercial que inició propiamente con el nuevo Tratado de Comercio, en realidad se empezó a fraguar desde inclusive antes del Telecán. En los principios de los 90s, los presidentes que ya venían discutiendo cómo podíamos integrar más América del Norte, crearon este vehículo que fue el Telecán y posteriormente el TEMEC. Pero esto pudo hacer que México se desarrollara de una forma más rápida, que se desarrollara de una forma vertiginosa y que también le proveera a Estados Unidos pues una serie de productos manufacturados en México, productos bien hechos y particularmente ensamblados también en la República Mexicana. Los factores que hicieron que muchas empresas estadounidenses vinieran a operar a México incluyen naturalmente la proximidad a estos mercados, también la logística, el hecho de que la transportación marítima, férrea o mismo transporte por tierra, pues es muy sencillo en el país, particularmente en el norte del país. Y este es uno de los factores de por qué el norte del país se ha desarrollado mucho más rápido que a lo mejor el sur o el suroeste o el sureste de México. El presidente López Obrador, como ustedes bien saben, ha tenido un interés particular de desarrollar el sur-sureste. Esta ha sido una prioridad de su mandato, el cual aplaudo. Yo creo que hay grandes oportunidades, grandes recursos naturales en el sur-sureste que no tienen el norte. Pero particularmente, ¿por qué las plantas, por qué la industria se estableció en los estados de Tamaulipas, en los estados de Chihuahua, en los estados de Nuevo León, ¿no? Y Baja California? En todos estos estados se fue instalando la manufactura, pues particularmente porque uno, era una distancia corta a la frontera con Estados Unidos, dos, los costos logísticos pues muy accesibles, y tres, también que el Tratado de Libre Comercio, antes Telecán, hoy TEMEC, pues abre una serie de oportunidades para los empresarios en Estados Unidos, en Canadá y México, que antes no se tenían. Y por eso, pues seguimos viendo que la relación bilateral seguirá creciendo y que este será uno de los temas principales que poca cobertura a lo mejor se le da, pero que en realidad es una buena noticia el que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos siga creciendo. Para mí, particularmente, y para el American Society, que no nada más atestiguamos este crecimiento que ha estado teniendo la relación comercial México-Estados Unidos, sino también buscamos formas, como lo hace Coparmex, de que esta relación siga y siga creciendo. Nosotros estamos empeñados en que a pesar de a lo mejor decisiones políticas en México o decisiones políticas en Estados Unidos, que la relación comercial siga en auge. Claro, no puedo decir que todo va viento en popa. Creo que hay grandes oportunidades que México ha dejado de aprovechar. Creo que México seguirá siendo muy atractivo para la inversión, sí, pero creo que no hay que por ello dejar atrás posibles y probables oportunidades que se puedan presentar de hoy en adelante. Particularmente una gran oportunidad que hoy no se está explotando es el tema de la energía, ¿no? Sabemos que el presidente López Obrador considera esta particular industria como estratégica, lo cual es, pero creo yo que la única forma de desarrollarlo hacia el futuro es desarrollándolo de la mano de la iniciativa privada y de la iniciativa privada extranjera. Lo que requiere el sector energético en inversión, lo que requiere en mano de obra, lo que requiere en equipamiento y tantos otros costos que están asociados con el sector energético, la única forma de hacerlo y hacerlo apropiadamente es de la mano de la inversión extranjera.
De igual forma, la inversión extranjera es la que tiene los últimos métodos, la mejor tecnología, y creo que eso aplicado en el campo en México, pues daría un gran resultado para México y también para los inversionistas. Creo que esta oportunidad del sector energético no debe desaprovecharse. ¿Por qué? Porque creará una cantidad importante de fuente de empleo bien remunerado y de igual forma una gran fuente de inversión y de capital a la República Mexicana. Ambos factores muy importantes y creo yo que si se le da la importancia, se le da la seriedad y se le da la fuerza que requiere el sector energético, dejaremos de ver apagones en el sureste, dejaremos de ver falta de agua en el norte y dejaremos de ver muchas de estas problemáticas que hoy enfrenta México por no tener un adecuado sistema en lo que cabe, particularmente en el sector energético, llámese hidrocarburos o igualmente petrolíferos. Y la realidad es que México tiene un potencial importantísimo en el sector energético. Pero no nada más las oportunidades están en el sector energético. Sí, el sector energético provee de las grandes oportunidades que México puede tener a corto plazo, digamos, como diría en inglés, el low hanging fruit, ¿no? Son estas frutas que uno puede piscar rápidamente. Ese es el sector energético y ese es el sector energético. Esas oportunidades son no nada más para el gobierno de México, no nada más para los inversionistas extranjeros, sino en general para el pueblo mexicano, es lo que más les conviene. Pero aparte de este gran sector, que es un sector importantísimo, existen otras tantas oportunidades hoy en la relación México-Estados Unidos. Vemos oportunidades, por ejemplo, continuamos viendo oportunidades en el sector manufacturero. Creemos que todavía empresas encuentran a México como un destino importante, un destino donde quieren hacer inversiones. Pero lo que sí tenemos que asegurar, tanto mexicanos como americanos, es que esas inversiones sí se den y sí se completen en la República Mexicana. Sabemos de oportunidades que se han ido y porque no han llegado a México y que pudieran haber estado en México, porque la realidad es que México compite con diferentes países del mundo por la inversión estadounidense. La inversión estadounidense siempre buscará un destino donde haya certidumbre, donde haya equidad, donde haya verdaderamente un Estado de Derecho, donde haya seguridad, ¿no? Y estos factores que sin duda son importantísimos, son importantes también que el gobierno mexicano los trate con toda seriedad para resolverlos y para minorizar, por ejemplo, el tema de inseguridad, crear más oportunidades para empresarios en el norte del país. Y definitivamente lo que sentimos las empresas que son parte de la American Society, que es verdaderamente la comunidad que invierte en México, que apuesta en México, que ha venido apostando en México no décadas, sino en algunos casos más de 100 y 120 años. Lo que creemos es que México tiene muchísimas oportunidades. El mercado estadounidense está buscando oportunidades de inversión. Y creo que aquí es donde puede haber una oportunidad importante para tener una cantidad de capital y de empleo significativo. Ahí son las oportunidades, por ejemplo, en el sector tecnológico, los call centers, que lamentablemente se han ido a India, se han ido a Costa Rica, no han aterrizado en México el gran número que se pudiera aterrizar. Creo que, por ejemplo, el hub aéreo de aeronáutica que se ha creado en Querétaro ha sido un gran ejemplo de hubs que se pueden crear en México. Sin duda, como otros, pues son oportunidades para que México se desarrolle en la industria de dispositivos médicos. México hoy ya emplea más de 35,000 empleados en este sector. Muchos de estos dispositivos médicos que usan los doctores en Estados Unidos tienen un componente o varios componentes o todos los componentes fabricados en México. Entonces, este sector tan estratégico también, porque estamos hablando de la salud, es uno de los sectores que ha venido creciendo de una forma importante, pero una forma mucho más discreta a lo mejor que otros sectores.
Entonces, estos sectores en su conjunto son sectores de oportunidad. No se diga el agro, ¿no? El agroindustria en México es una gran oportunidad porque en cada uno de los comedores de los estadounidenses existen frutas y verduras mexicanas. Entonces, esto habla de la inmensidad del mercado, ¿no? Y de lo mucho que valora el mercado, frutas y verduras de México. Y creo que he aquí una oportunidad también importante para ayudar a los agricultores a estar sumamente coordinados y alineados con los compradores en Estados Unidos. Ahí yo creo hay una oportunidad también importante que no se debe despreciar, porque a fin de cuentas esto puede ayudar a desarrollar zonas rurales, a acrecentar pues el PIB en lugares donde no son ciudades, ¿no? Y particularmente crear comunidades mucho más fortalecidas y más robustas que permitan, pues obviamente, a las poblaciones crecer. El tema agrícola es sin duda una de las grandes oportunidades que habrá que aprovechar en el corto plazo. Y esta industria tan importante, mucho del producto que ya se tiene, sí se está yendo a exportación. Y particularmente está yendo a exportación a Estados Unidos. Entonces, estos sectores, estas industrias, son una parte importante de la relación binacional. Y cuando yo me pongo a analizar los retos que avecinan en próximas fechas a la relación comercial, a esta relación binacional que se tiene entre México y Estados Unidos, pues sin duda una de ellas es el continuo cuestionamiento de el Estado de Derecho, el que las reglas del juego no se cambien a mitad del juego, ¿no? El que se respete la inversión. Estos son factores importantísimos que todos debemos de asegurar que se lleven a cabo. México, particularmente con estas oportunidades, no debe desaprovecharlas, porque las oportunidades, si no es a México, se irán a otra parte. Y no nada más México es un mercado próximo a Estados Unidos, sino también mismo Canadá es una oportunidad de inversión para inversionistas estadounidenses. Y si no encuentran en México, digamos, la seguridad, no encuentran en México las facilidades, no encuentran en México la cadena de valor que se requiere para toda su mano de obra, si no se tienen los elementos básicos que ayudan a empresas a poder crecer y a poder apostarle más al país, yo creo que ese es uno de los factores que ha de preocuparnos más. Por eso muchas de las empresas siguen y seguirán instalándose en el norte del país, porque el norte del país tiene ventajas que el sur hoy no tiene. Por ejemplo, en el norte, pues obviamente los productos llegan más rápido a la frontera, pero no nada más eso, los caminos y puentes de una demarcación en el norte hacia Estados Unidos son muy bien hechos, ¿no? Estos caminos y puentes, donde como vayas viajando más al sur, que le vas también sumando más horas, pues el tema de la conectividad ya no es tan fácil. Y no es nada más no tan fácil, sino también crece la inseguridad que puede tener el vehículo, puede tener el tractor, ¿no? El tractocamión. Y estas partes son sumamente importantes porque los empresarios estadounidenses, aparte de asegurarse que haya Estado de Derecho, haya equidad y justicia, ¿no? Y que las reglas del juego no se cambien, pues también están analizando dónde tienen los costos menores. Y si bien México tiene costos laborales relativamente menores a ciertos mercados maduros, en estricta teoría, uno de los factores más importantes que se tiene es que México sigue siendo atractivo porque el trabajador mexicano sigue siendo altamente productivo, porque el trabajador mexicano tiene una asimilación con la cultura americana muy importante y viceversa. Y en este punto en particular, también nos los da el hecho de que para México,
más bien para los estadounidenses viviendo en el extranjero. México es el país donde más de ellos, o más de nosotros, nos juntamos, ¿no? Hay 2 millones de estadounidenses viviendo en México y a la inversa, el mayor número de mexicanos viviendo en el exterior está situado en Estados Unidos. Yo creo que estas sinergias particulares han hecho que, por ejemplo, se desarrollen industrias que hace 30, 40 años uno no hubiera imaginado, que son particularmente las remesas, ¿no? Como hoy en día se dan. Las remesas son un factor importante en el desarrollo de México, seguirán siendo un factor muy importante para el desarrollo de México, pero también habla de un gran compromiso entre las familias que están en México y las que están en Estados Unidos por apoyarse mutuamente. Y ahí es donde me gustaría enfatizar a mí, porque este apoyo mutuo que primero nace entre familias, pues se va desarrollando y debe de aglutinar a no nada más las diversas familias que se unen a través del tiempo en el cruce de las fronteras, sino también debe de acrecentar esto para que la relación México-Estados Unidos continúe fuerte. Yo creo que continuará fuerte particularmente porque los mexicanos que viven en Estados Unidos y los americanos que viven en México tienen mucho interés de que esta relación perdure. Pero no nada más ello. En realidad, el mercado mexicano es altamente dependiente del mercado estadounidense y lo vemos, por ejemplo, con la economía en particular, ¿no? Cuando hay una recesión en Estados Unidos, México rápidamente se ve afectado por el mismo mal. Y por eso yo creo que México haría muy bien el enfocar sus baterías en mayores fuentes de inversión y no nada más procedentes de Estados Unidos, que sin duda serán el mayor número, sino acrecentar las inversiones de otras naciones. Y ahí yo creo que México tiene una oportunidad también muy importante, porque muchos de estos países, exceptuando Estados Unidos, se han venido a instalar a México. Uno, pues para tener de cerca al mercado más importante que es Estados Unidos, sino que también para utilizar los más de 32 acuerdos y tratados comerciales que México tiene firmado con él. Un número importante, y esto ha hecho que muchas de las empresas americanas, pues hoy por hoy fabriquen en México y exporten a diversos mercados con tarifas inexistentes o tarifas muy bajas para hacer el cruce de mercancía. Entonces, yo verdaderamente creo que la relación comercial está bien. No diría que el sentimiento es que está sin ningún pendiente, sino realmente creo que esta relación, y particularmente la comercial, necesita ser algo que todos los días estamos manifestando, que estemos todos los días trabajando por resolver los temas que hoy son chiquitos, pero en un futuro pueden ser problemas mayores. La relación binacional está viviendo un periodo de ajuste. Sí vimos, por ejemplo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso participar en la Cumbre de las Américas hace unos días, y este tipo de circunstancias sí entorpecen el buen desarrollo de la relación México-Estados Unidos. Yo no diría que es el fin del mundo, ni mucho menos, pero en realidad creo que debemos buscar qué abona a la relación bilateral, qué abona al crecimiento de México, qué abona al ganar entre las empresas y México, y hacia allá debemos de apostar todos. Por eso creo que el trabajo que hace Coparmex, que José Alberto ha venido desarrollando durante pues ya bastante tiempo, juegan un rol principal. ¿Por qué? Porque acercan a los empresarios con los tomadores de decisiones, acerca a los empresarios con las fuentes de información, acerca verdaderamente a los que están tomando decisiones en ambos lados de la frontera para tener una visión diferente de hacia dónde va
esta relación comercial México-Estados Unidos. Y obviamente nos da mucho gusto que, hablando de la relación y la importancia de la misma, que habrá una cumbre en México en próximas fechas, particularmente a finales de año, donde el presidente Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Trudeau se estarán reuniendo en México para desahogar los temas pendientes en materia comercial. De igual forma, el presidente López Obrador estará viajando a Washington en breves fechas, y esto yo creo que ayuda a disipar el daño que se hizo por no presentarse en la Cumbre de las Américas, en la cumbre que, por cierto, el asunto más pendiente fue el hecho de que no se invitara a Venezuela, Nicaragua y verdaderamente pues esto ha causado, y obviamente Cuba, y esto ha causado un revuelo en la clase política estadounidense. ¿Por qué? Porque tanto Cuba, Venezuela como Nicaragua son considerados unas dictaduras, son considerados estados donde no prevalece la democracia, donde las personas no tienen libertad de expresión o de elección. Y esto en realidad pues no era lo que se buscaba, que en la Cumbre de las Américas desarrollada en Los Ángeles, pues llegaran líderes que no son democráticamente electos. Entonces, como balance final, creo que la relación bilateral está bien, creo que la relación bilateral tiene muchas más oportunidades que hoy no se están necesariamente aprovechando. Creo que sí se pueden aprovechar. Creo que requiere de todos, requiere de la clase política, de la clase empresarial y de igual forma de ambos países, tanto los empresarios para presionar a nuestros políticos a que den los resultados que se requieren dar para que esta relación llegue al siguiente nivel. Y de igual forma a los políticos para que tomen decisiones adecuadas, bien analizadas, estudiando cada uno de los ángulos y de las repercusiones de las decisiones que se tomen en materia pública, en materia de política pública, ¿no? Y verdaderamente que las leyes que emanen, por ejemplo, del legislativo sean leyes que verdaderamente apoyen a la empresa para generar más empleo. Creo que nos tiene que quedar claro a políticos y empresarios que las empresas son parte fundamental de la nación, ¿no? Y que se requiere de la empresa para inversiones, se requiere de la empresa para fomentar el trabajo, ¿no? La mayoría de las empresas tienen un foco muy humano y están buscando cómo integrar a su talento con las empresas, con su medio ambiente, con todo lo que sucede en una empresa. Y ahí es donde yo quisiera enfatizar, porque este trabajo de enseñar lo bien que las empresas fortalecidas dan a México es un ejemplo pues del interés del empresario, no nada más porque sus trabajadores les vaya bien, sino que a México en general les vaya bien. Creo que en resumidas cuentas, México-Estados Unidos es una relación de oportunidades y creo que sí va a depender de cada uno de nosotros para llevarlo a cabo. Con eso dicho, pues nuevamente quisiera agradecerle a José Alberto, quisiera agradecerle a José Medina Mora, al presidente de Coparmex, a Yaya, a ti también agradecerte y felicitarlos, porque creo que este tipo de diálogos son importantísimos para poder entender hoy dónde está la relación y hacia dónde estamos yendo. Muy bien, Larry, pues nos acaba de dar todo un recorrido nos habló sobre sectores, nos habló sobre retos de la relación bilateral y también sobre oportunidades de la misma. Ahora tenemos espacio para preguntas y respuestas, entonces pues les invitamos a que a través del chat lo escriban y de esa manera daría lectura en bloque de 3, si les parece bien, para que varios se sientan escuchados y así Larry vaya respondiendo acorde. Entonces déjenme ir leyendo. El primero, Larry,
comentaste de las controversias que Estados Unidos posiblemente interpondrá por derivaciones del TEMEC. Por parte de México, ¿qué nos puedes comentar? Entonces, si quieres, con esa iniciamos y eso es de parte de Óscar Moreno. Con todo gusto, muchísimas gracias, José Alberto. Pues sí, el tema de controversias, particularmente de la utilización del capítulo 31, de los mecanismos, ¿no? Como son las controversias, hoy por hoy se están analizando a través de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, y lo que se busca es que no se tenga que llegar a todo el proceso de controversia. Se ve complejo que no se llegue porque lo que se tendría que hacer para que una empresa o un sector agredido por los cambios en leyes o los cambios en acuerdos ya previamente firmados, pues lo único que se pudiera hacer es resarcir el daño, ¿no? Y no nada más resarcir el daño, sino dar cabida a que continúe como fue acordado. Y para ello, pues se ve poca disposición del Ejecutivo para llevarlo a cabo. Y creo yo que pues esto provoca a que medidas como son las controversias se den en Estados Unidos. Estamos trabajando muy fuerte, todos los actores que estamos involucrados en esta relación binacional para que este extremo no se llegue, pero definitivamente las empresas buscarán que prevalezca el Estado de Derecho ante todo. Si hay un acuerdo firmado con las autoridades, con ciertas cláusulas, se hace la inversión, se cumple por el lado de la empresa con todo lo que ese acuerdo solicitó, pues de igual forma esto es un camino de dos vías. Se requiere que la contraparte, pues de igual forma, pues llegue al acomedido, y ahí es donde existe la controversia, porque las empresas en muchos casos han invertido millones o decenas o centenas de millones de dólares. En México se han hecho las inversiones, se han contratado a los trabajadores, y ya una vez hecho todo esto, resulta que en ese momento los acuerdos, los convenios, los contratos se cambian, y eso genera obviamente un daño importante, lo cual habrá que resarcir, y por eso las controversias. Y de igual forma, no nada más generan un daño, sino se pierden oportunidades que las empresas habían estado apostando que estarían ahí. Entonces, la realidad es que estas controversias seguramente esperarán a la primera y próxima visita que se estará dando en este mes entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Pero en realidad yo no veo cómo no se van a estar llevando a cabo las controversias, particularmente porque no nada más hay quejas por parte de la clase empresarial estadounidense, sino también los legisladores han estado involucrados en apoyar a las empresas de sus estados que se han visto afectadas. Muy bien. Si damos paso a un siguiente bloque de preguntas, si alguien tiene alguna otra que nos puedan enviar por el chat. Y José Alberto, mientras esperamos, también yo creo que es muy importante de hacer mención, ¿no? Creo que todos pudimos leer el día de hoy el artículo del New York Times, ¿no? En donde se habla particularmente del trabajo del señor embajador Ken Salazar. Déjame te digo de primera mano que yo creo que el trabajo que ha venido haciendo el embajador Ken Salazar es de primera. El embajador ha venido tendiendo puentes entre la clase empresarial estadounidense y las autoridades mexicanas. Y no nada más en el sector comercial. Yo he visto al embajador Salazar trabajar de la mano con todo tipo de líderes, ayudando y apoyando a que las cosas se den mejor, ¿no? Y pues definitivamente
al embajador Salazar le ha tocado momentos complicados económicamente hablando, ¿no? Hemos visto pues, cómo la economía americana se ha venido encogiendo, ¿no? Y mismo caso con la economía mexicana. Vemos pues asuntos pendientes que han sido parte de la agenda binacional, pero también es muy cierto que el embajador Salazar siempre está buscando cómo apoyar y ayudar a empresarios mexicanos y empresarios americanos. Entonces yo sí quisiera aplaudir los esfuerzos que viene haciendo el embajador Salazar y creemos, bueno, que todavía falta mucho por delante, pero que él siempre ha estado buscando lo mejor para Estados Unidos y naturalmente que también sea lo mejor para México. De acuerdo. Sí, lo escuchamos al señor embajador esta mañana y también nos habló sobre el trabajo y la verdad es que de una manera muy cálida su manera de expresar sus ideas. Bien, pasando a una segunda pregunta, Larry, ¿cómo consideras que deberían de apoyar mejor y más las asociaciones de empresarios mexicanos en Estados Unidos? Pues muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta, Ileana. Yo creo que en Estados Unidos se ha venido desarrollando una serie de capítulos muy bien organizados, por cierto, de la Asociación de Empresarios Mexicanos allá. Y han sido capítulos que han ayudado a todos aquellos que están invirtiendo y que están viviendo en Estados Unidos, como decíamos, de la minoría hispana, que por cierto es la minoría más grande de Estados Unidos. De esta minoría hispana, el mayor número pues, es de mexicanos. Aproximadamente 7 de cada 10 hispanos que existen en Estados Unidos son de origen o de ascendencia mexicana. Y esto entonces demuestra que el empresario mexicano ya está teniendo logros importantes en Estados Unidos. Y yo he visto con muchísimo agrado cómo en diferentes ciudades de la Unión Americana se han venido formando estos capítulos por diferentes partes y ha ayudado la realidad a que empresarios mexicanos se unifiquen en una sola voz, que trabajen conjuntamente para lograr objetivos muy claros y que se trabaje en la relación binacional de igual forma. Yo creo que el trabajo que hace también Coparmex de la mano de las diferentes asociaciones es importante. Nosotros en la American Society y sin duda pues esta institución que ya lleva 80 años operando en esta vigorosa relación México-Estados Unidos, pues siempre estamos buscando cómo apoyar a diferentes asociaciones, cámaras y confederaciones, ¿no? Para que a empresarios y empresarias mexicanas o americanos pues puedan desarrollar mayores negocios juntos, ¿no? Entonces creo que debemos de aprovechar al máximo las oportunidades que diferentes asociaciones, cámaras o confederaciones, ¿no? Nos brindan, porque definitivamente tienen mucho valor por delante. Yo les puedo decir, por ejemplo, particularmente la EM, que yo he estado siguiéndola muy de cerca, pues la cercanía que ha tenido con autoridades mexicanas y americanas, pues es muy importante porque esta relación binacional sigue y seguirá creciendo. Bien, ahora hablando sobre temas agrícolas, nos pregunta José Ramón de Valle del Fuerte. Hay empresas agrícolas mexicanas que han sido revisadas en materia laboral, específicamente en materia de los jornaleros agrícolas. Entiendo que esto está contemplado en el TEMEC. ¿Qué consecuencias pueden tener las empresas mexicanas como resultado de estas mismas revisiones? Muy buena pregunta, gracias, José Ramos. La verdad es que lo que creo que tenemos que asegurarnos desde que el producto sale de las tierras y del campo mexicano es uno que contenga y mantenga la calidad siempre, ¿no? Uno de los problemas mayores que hemos visto en el traslado de perecederos en particular es que lamentablemente en muchas ocasiones no se mantienen
por ejemplo, refrigerados a lo que se requiere, o no son los productos, no son cerrados y sellados como se debería. Y eso desafortunadamente causa que al llegar a la frontera, que en muchos casos pueden ser 20, 30, 40 horas después de haber salido del campo, pues el producto no esté tan fresco y no esté tan adecuado como debería. Y si a esto todavía le sumamos el trayecto que tiene que hacer al interior de Estados Unidos una vez pasando aduana, pues este es un asunto que se convierte en muy importante, ¿no? Por eso muchos empresarios del sector agrícola han decidido que sus perecederos enviarlos por vía aérea, ¿no? Y no terrestre. Y este es un área importante de lo que se ha venido haciendo, pero también es muy cierto que por los volúmenes que existen y lo que se mueve, a veces no es factible transportarlos por vía aérea. Entonces, definitivamente creo que al asegurar pues, que la calidad está como debe de estar para la revisión aduanal en la frontera, pues eso sería un gran motivo para ahorros de tiempo, ahorros de malestares, ¿no? De que no pasen ciertas cajas o ciertos contenedores de producto. Y creo que eso puede también ser un gran ejemplo de colaboración México-Estados Unidos, porque si bien es cierto, otro de los temas más importantes del cruce fronterizo son las grandes demoras que existen por las revisiones que se tienen que hacer, ¿no? Del lado mexicano, del lado americano. Y creo que uno de los factores, el de non-shipper particularmente, o el de non-shipper en español sería proveedor conocido, ¿no? Creo que este es el término en español, pero básicamente es un programa en el que aduana certifica que conoce quién está enviando este producto y eso permite para que sea una cierta forma expedita la entrada de los trailers y de los tractocamiones que contengan estos particulares productos. Digamos que para el ámbito del viajero comercial, pues sería como tener un tipo global entry en la frontera de México, Estados Unidos, y así poder entonces importar a Estados Unidos los perecederos que salieron de campo mexicano. Pero lo que también es muy cierto es que del campo mexicano salen muchísimos perecederos que son vendidos en todos los supermercados de la Unión Americana, de que los ciudadanos americanos a veces ni cuenta se dan de la cantidad de perecederos mexicanos que tienen en sus casas y creo que hay que continuamente estarle recordando al estadounidense que esto es una parte esencial también de la gran y muy importante relación bilateral. Gracias, Larry. Tenemos espacio, yo creo que para un par más de preguntas, entonces si alguien quiere pues aprovechar, este es el momento. Y si me dejas añadir mientras hay alguna otra pregunta, creo uno de los resultados positivos que se dio en la cumbre que acaba de suceder en Los Ángeles, sin duda fue que empresarios, no nada más de México y Estados Unidos, se reunieron, sino hubo empresarios de Centro y Sudamérica también presentes. Y esto permitió un diálogo con empresas en toda Latinoamérica, para buscar y fomentar oportunidades de crecimiento, ¿no? Y de crecimiento entre empresas, pero también de crecimiento entre las naciones. Si bien es cierto, uno de los problemas particulares que genera la falta de oportunidades en las naciones, ¿no? Y estamos hablando de Centroamérica con un énfasis particular, pues el tema de migración, ¿no? Porque no existen oportunidades en el campo en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en países verdaderamente con escasos recursos de Centroamérica, pues esto abre la puerta para una migración indocumentada de Estados Unidos. Entonces, en medida que se pueda
se pueda trabajar empresarios mexicanos, americanos, con empresarios centroamericanos para desarrollar esos mercados y ofrecer mayores fuentes de empleo a toda esta gente, pues de igual forma bajarán las tasas de migrantes indocumentados tratando de llegar a la frontera de México y Estados Unidos. Yo tengo una pregunta, perdón, José Mario Sánchez. No los veo. Ok, Es que, Mario, si quieres puedes, si quieres de viva voz, después también sí, le damos la palabra a Armando Zúñiga de viva voz, y por último, sería la tercera pregunta, César Verduzco, ¿cómo afectará la militarización de aduanas en México a la relación tripartita en el TEMEC? Entonces, César, si quieres primero, tú haz tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues contesto rápidamente la de César. Creo que es una pregunta con un trasfondo importante, ¿no? Sin duda, la militarización, pues a cualquiera le causa mucho interés. Nosotros creemos que si el gobierno mexicano ve esto como la solución para mejorar la corrupción dentro de las aduanas, y mejora los procesos que hoy se tienen en aduanas para poder cumplir, por ejemplo, el just in time, que es tan importante en la manufactura, y se logran hacer cambios que eficienten más el trabajo dentro de las aduanas, pues lo aplaudimos, ¿no? Creemos que siempre y cuando se profesionalice y que aquellas personas, sean militares o no, que estén manejando las aduanas, lo hagan con suma seriedad, con entendimiento de los procesos y de los jugadores clave, ¿no? Que no nada más son los transportistas, sino también tienes a las empresas, tienes los productos, ¿no? Todos juegan un factor importante en este ecosistema. Aunque no ha sido probado anteriormente en el pasado inmediato, pues creemos que puede ser una alternativa pues para eficientar mejor las aduanas, pero habrá que ver si esto verdaderamente se puede dar de la forma que está pensado. Gracias. José Mario, perdón, es que no veo a todos los participantes, pero te dije César hace rato, pero sí. Vamos contigo, José Mario, y luego Armando también tiene la mano levantada. muchas gracias, José. Perdón. Larry, yo soy presidente de Coparmex Ciudad Juárez. Entonces, mira, dentro de la relación económica entre nuestros países, la frontera norte, pues por naturaleza la tenemos la relación siempre. Y, por ejemplo, mi empresa tiene 45 años y 45 años desarrollando negocio. Yo importo y exporto todos los días. Tengo una empresa del otro lado y una empresa de este lado. Mi principal cliente es mi propia empresa del lado norteamericano y en México, y el principal cliente de mi empresa norteamericana es mi propia empresa mexicana. Somos como una empresa espejo del lado norteamericano y lado mexicano. Yo creo que una de las cosas es que la zona norte tiene una experiencia vivida, sobre todo en materia de MIPYMES o de pymes, no solamente de la industria de exportación, sino todos los negocios, hotelería, restaurantes, servicios, todos los negocios pequeños que tenemos en México, pues están presentes, y todos hacemos negocio del lado norteamericano, muchos de nosotros. Entonces, la experiencia ya está vivida, y no solamente son las cuestiones legales, sino lo más difícil es precisamente el ir construyendo el ecosistema o tus relaciones comerciales, porque ese es un proceso de adaptación cultural muy, muy complejo. O sea, no es fácil. Somos diferentes, aunque somos muy parecidos en muchas cosas, pues las cosas funcionan completamente diferente en los Estados Unidos a como funcionan en México. Entonces, cuando vas a hacer negocio, necesitas tener un proceso de aculturización. Entonces, yo creo que una de las cuestiones también importantes es estos procesos de culturización. Y yo lo que creo es que en la frontera norte, que ya los hemos vivido,
si compartimos esta experiencia hacia el sureste o hacia el resto de la República, que por cuestiones geográficas no están tan cercanos, pudiéramos avanzar simplemente en esquemas legales de cómo funciona la empresa, o sea, cómo estructurarse, qué es lo que se tiene que tener cuidado, todo lo que requieres en materia de servicios para poder, abogados, servicios de logística, o sea, todo esto, porque muchas veces las empresas, incluyendo aquí, acceden a la relación con Estados Unidos, pero pensando que los negocios van a ser como se realizan en México. Y entonces, estos procesos de aculturización, yo creo que la experiencia de la frontera norte, en lugar de verlo como un lugar en donde se dan las cosas ya por naturaleza, yo creo que es usar la experiencia de la frontera norte para llevarla al resto de la República. Nosotros mismos ahorita, por ejemplo, yo estoy en un esfuerzo de tratar de convencer de que definamos las cadenas comerciales existentes. O sea, te pongo un ejemplo. En El Paso, y con esto termino, perdón que me estoy extendiendo, pero el Paso define sus cadenas comerciales como ciudad. Ciudad Juárez define sus cadenas comerciales y sus ecosistemas, pero los ecosistemas que existen binacionales no están definidos y no se conocen. Estoy hablando de estructuras legales, de estructuras financieras, de estructuras que ya existen y han estado en funcionamiento en la frontera por naturaleza desde hace muchísimos años, pero esas estructuras no están definidas. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, estoy definiendo mi cadena, mi ecosistema, ya lo tengo definido en un mapa binacional y global. O sea, entonces, esta culturización, termino con eso, yo creo que ya se ha dado, pues vamos por naturaleza, por la cercanía en la frontera norte, y si se define esa experiencia y la transmitimos al resto del país, yo creo que podemos acelerar los procesos. Gracias. Es muy cierto, José Mario. La verdad es que comparto contigo esa visión, aparte del entendimiento que Juárez, a mi parecer, es el centro neurálgico manufacturero de todo América del Norte, ¿no? El mayor número de industria en una sola ciudad están en Juárez, ¿no? Entonces realmente de ahí abarcan todo Estados Unidos. Y tienes toda la razón, esta culturización, y yo admiro mucho esta culturización, particularmente Juárez, El Paso, porque se ha dado de una forma natural, ¿no? A pesar de lo difícil que cada día se convierte probablemente cruzar la frontera. Ya de décadas atrás, uno podría estar en Juárez trabajando y se iba a comer a El Paso, viceversa, ¿no? Y esto ha sido parte de esta cultura en Juárez, El Paso, que ha permitido que se integren mejor no nada más las sociedades, sino las economías, ¿no? Las economías de la frontera, cada una tiene su propio dinamismo, pero la de Juárez, El Paso, yo creo que es un ejemplo viviente de una comunidad binacional, porque así lo podría llamar, es una comunidad, ¿no? El Paso Juárez, una sola comunidad binacional, y que solamente está separada por la frontera, ¿no? Pero ¿cuántos ciudadanos de Juárez no tienen casas en El Paso y viceversa, ¿no? Y cuántos familiares no hay en una ciudad y en otra, ¿no? Y Juárez, El Paso, yo creo que es uno de los grandes ejemplos. Y si podemos, de igual forma, creo que nunca sería igual, ¿no? A poder transmitir lo que esa cultura ha permeado durante las décadas, pero si se puede llegar a entender lo bien que ha funcionado y por qué da los resultados que da, pues sí, sin duda el sur-sureste se vería en gran medida beneficiado por esta adaptación a una cultura diferente. Bien, damos Gracias. paso a nuestra última pregunta de la sesión, porque sé que está muy interesante la plática, pero tenemos que continuar a una siguiente sesión a las 11:05, que es el panel de energía. Entonces, Armando, adelante. Sí, muchas gracias. Pues de hecho mi comentario era en el sentido de lo último que señaló Larry acerca del tema de la migración. Creo que sí es un problema muy importante de ambos países, pero vemos ahí una excelente oportunidad de todo lo que está regresando de Asia, y nuestra geografía pues es fundamental para poder invertir
y yo creo que ahí podríamos solucionar en gran parte este tema de la migración, que de hecho en nuestro mismo país empieza a escasear ya la mano de obra, pero bueno, ese es un tema local que tendremos que ver. Y el otro comentario era sobre el tráfico de armas. La violencia que vive México sigue creciendo, es un tema pues muy delicado, de hecho hasta para las mismas inversiones. Y bueno, ahí en gran medida sabemos que es el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y también el tema de la droga del otro lado. Pero ahí, ¿qué podríamos hacer, Larry? Me gustaría escuchar un poquito. Muchas gracias. Claro, Armando, muchísimas gracias. Y sí, el tema migratorio sin duda es un gran pendiente, y no de estas administraciones Biden, López Obrador, sino este es un tema que ha venido peloteándose, ¿no? Y más bien han venido pateando la pelota los legisladores ya por décadas. Yo me acuerdo muy bien cuando lideraba la Cámara de Comercio que justo apoyaba la legislación McCain-Kennedy, ambos ya fallecidos, ¿no? Los senadores McCain y el senador Kennedy. Y esa era una legislación interesante y creía yo en su momento que sí iba a aprobarse y que sería un parteaguas para México y Estados Unidos. Definitivamente la migración tiene que ver con el empleo, ¿no? Y lamentablemente en Estados Unidos existen grandes necesidades de empleo para particularmente, que lo ha de ver diario José Mario, vemos el tema del transporte, ¿no? Hace falta, como lo declaró la Asociación Nacional de Manufactura, la NAM, pues hacen falta más de 80,000 conductores de trailers en Estados Unidos. Y si eso le añadimos, por ejemplo, la gran necesidad que se tiene de enfermeras, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos hacen falta 2 millones de enfermeras para consultorios, sanatorios, hospitales, clínicas, ¿no? Y lamentablemente pues no hay suficientes enfermeras estadounidenses para cumplir con este déficit que la población que está envejeciendo norteamericana pues requiere para su salud. Entonces esta es otra gran necesidad. Creo que a raíz de los trágicos acontecimientos, particularmente de Uvalde, San Antonio, Texas, donde perdieron la vida más de 52, 53 migrantes indocumentados que iban en ese tráiler sin agua, prácticamente a temperaturas de más de 60 grados, ¿no? Y que pues estaban hacinados ahí en ese vehículo. Pues creo que ha vuelto a poner el tema o a escalar el tema, porque sí se requiere en Estados Unidos que una verdadera reforma se dé para que permita al mercado, ¿no? Pues dictar las necesidades que tiene y que se puedan resolver. Ahí yo creo que sería una gran oportunidad para trabajadores, para migrantes y para empresas y a fin de cuentas para el consumidor estadounidense también. Entonces todos ganan si los legisladores pudieran llevar a cabo una legislación en la que todos pudieran estar de acuerdo, ¿no? Entonces, ese por el pendiente, y nada más para cerrar con el tema de tráfico de armas, pues también es otro grande pendiente que está en la agenda binacional. El tema de armas obviamente es complejo, ¿no? En mismo Estados Unidos lo vimos ayer, ¿no? Con la utilización de un joven que le disparó que asesinó a 6 personas y le disparó a muchísimas más cerca de Chicago, ¿no? En Highland Park, Illinois, una comunidad maravillosa que lamentablemente pues sufrió esto el día de ayer. Y es un tema que no está solo México, ¿no? Y es uno de los temas, como también migración, narcotráfico, que dijiste, Armando, que requiere de la voluntad de los dos países por trabajar conjuntamente para resolverlos. No puede dejársele nada más a uno, porque la solución está en mano de los dos países, y pues creemos que en medida en que se vayan juntando los líderes, como va a suceder entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, pues estos temas también se les busque solución
y que se armen, se busque juntar, ¿no? Sesiones de trabajo conjunta para resolverlos. Y bueno, con eso dicho, José Alberto, sé que estamos en tiempo, te cedo a ti la palabra de regreso. Sí, gracias, Larry. Pues con esto llegamos al final de esta sesión con Larry sobre su perspectiva en la relación bilateral a varios años ya de distancia. Pues gracias, Larry, gracias, Yaya, gracias a los 82 personas conectadas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Los invitamos a nuestra siguiente sesión muy interesante sobre uno de los temas que tocó Larry con respecto al tema energético. Entonces nos vemos en 5 minutos en otro link.